Akanon xkixmati in xochitzintli. Aman titlahtosque ipahin tlapalhuitl tikuica caxtohtli tlamachilistli niman tictosque ica in xochitzintli miyekeh tocniuan touanpouan quixmastoqueh camianca quimatzoua ica itlaxcal, camianca contehtequi quiposonia, camianca quicua ica miyec tlamantli itoca ayoxochitl. Nican tiquitasque quenque nochichiua in tequiyo niman tiquitasque ica cuac titlahtoua se tlamantic niman cuac titlahcuihcuiloua se tlamantic. Nehua noihque ninemiliaya niman nican ihcon onicah xoniquectlali niman niquitos se tlamantic. Nohtoua cuali ihcon ayoxochitl. Cuac nahua oninemili niman oninomachti in tlahtoltzin milauac noihtoua ihcon ayolxochitl. Maniconihtohtliquini. Cuac tameh titlahtoua camianca quen tlan tiquilcaua quenihqui notihtilana ihtic campa tonepil niman xcaquiste tlen tsancuililcayotl niman tla titlahtlahtouas ocse tlahtoli xcaquisti. Niman cuali timatisqueh cuac tameh tiquihtoua ahyohtli, cuac tameh tiquihtoua iyol. Cuac tiquihtoua iyol caquiste tlen tsancuililcayotl campa tonenepil cuali quihtoua iyol. Caquiste ihcon yol, ol. Yehua nican oncah. Cuac tiquihtoua ayolxochitl, ihcon noihcuiloua. Camianca tameh xticaquih. Nican ihcon onihtlali, nican quipoloua in tlachihchitli. Caquisti yol. Niman nohtoua ayolxochitl. San tameh quen xoc ticaqueh niman sa aquih tiquihtoua ayoxochitl. Noihtoua ayolxochitl. Matiquitacan tliquini. Ineluayo naui. Nican onca se, nican onca ome, nican onca yeyi, niman naui itlamil. Quipia yeyi tlahtoli. Atl, yoli, xochitl. Nohtoua ayolxochitl. Ualeua de atl, de yoli, que tlan iyoltzin. Tameh tiquihtoua ayohtli quipia iyol. Atontli quipia iyotl. Niman nochi uan ticuatameh quipia iyol, iyoltzin. Ompa ualeua yon. Maticohtocan iyoltzin atl. In xochitl uan nican tiquita iyoltzin atl. Yehua ica nomana. Yehua yon totlahtol itlamachilis. Yehua yon icohtilis.
Nicuelita y canehua o nemile, que nihque no chichigua yintlatoli. Ashkan, ni mastica que no chichigua. Yehuin no neki y catame no y que matihuelican. Cuacpanogua y pansoxetlatoli y con chichigua. Ni kama ticlami kikan y toca ayol xochitl. Sa tamilla xtikaki. Sa tequitowa ayol xochitl. Los towa ayol xochitl. Ni maicon quitosneque. Ni can que towa y casuxetlatoli. Ni can más que con que towa. Ni can tinemilisque que tlan iyol. Yoltzin. Ni can nin xochitl. Ni can itlamil. Abreviatura y toca absolutivo. Ni maicon caquiste. Ama maniconito y uxetlatoli. Los saludo con mucho gusto. Esta es la lección número 15. Seguramente muchos de ustedes han visto esta flor. Qué sabrosa. Cuando se unta en la tortilla, cuando se hierve en agua, tiene muchas formas de prepararse. En náhuatl se llama ayoxochitl. Yo comentaba que a veces los que hablamos náhuatl, por hablar mucho castellano o porque no tenemos conciencia lingüística, solamente decimos ayoxochitl, pero estudiando la palabra en realidad es ayol xochitl. Ayol xochitl, de repente no se escucha esa vibración, lo que le llaman vibrante alveolar en fonética. Si nosotros hacemos ese ejercicio, escucharemos que termina en lo que se conoce en español como L. En náhuatl no es L, en náhuatl es la. Y el punto fonético es vibrante alveolar y se escucha así. Entonces nosotros decimos ayol xochitl. Y la prueba que podemos hacer es que cuando hay posesión, decimos iyol. Y bien que se escucha, iyol. Y así muchas frutas tienen su esencia, su corazón, su núcleo, su fuerza, su centro. Entonces a eso se refiere. Yol es su semilla, es su corazón, es su núcleo, es su esencia. Entonces de aquí deriva. Nosotros podemos ver la siguiente composición de la construcción del náhuatl y entonces podemos decir que tiene 4 partículas morfológicas. La primera es esta, la segunda es esta, la tercera y la cuarta, que es la terminación. Entonces esta palabra tiene 3 palabras, 3 raíces que proviene de agua, que proviene de esencia, corazón, núcleo, semilla y la palabra junto con el absolutivo. Solo hay que recordar que cuando se juntan estas palabras, se une y desaparecen los absolutivos, lo que está en rojo. Y entonces se forma la palabra ayol xochitl. A ver si pueden repetir y decir ayol xochitl. Ayol xochitl. Cuando estamos castellanizados ya no solamente decimos ayoxochitl. Y se escucha así ayoxochitl. Y a veces la gente se pone a discutir de que si es ayoxochitl o ayolxochitl. Y alguien dice, bueno, yo lo digo así y así lo voy a escribir. Pero entonces hay que tener sustento fonético, fonológico, morfológico y sintáctico para no tergiversar y no desviar la composición o la estructura de la lengua. Ya en español, como ustedes sabrán, esta barrera indica que cuando pasa al castellano se necesita de otros recursos para poder formar la palabra y poder entender cómo es la composición y la estructura. Entonces, más o menos queda así. A es agua. Yod es esencia. Núcleo, semilla, corazón. Y xochitl es flor.
y la abreviatura absolutivo. Entonces se puede interpretar algo así como esencia de agua de la flor, núcleo de agua de la flor, corazón de agua de la flor, agua abundante de la flor. Esta es la metáfora que aparece o arroja cuando se escribe en castellano. Sin embargo, el fundamento está aquí. Esto es lo que necesitamos. En una enseñanza bilingüe necesitan estas construcciones. 2 pensamientos, 2 construcciones, y es lo que se puede llamar bilingüe. Espero les haya gustado esta lección y ojalá que en algún momento podamos tener una plática sobre esta construcción de las flores. Hoy tenemos esta lección número 15. Vamos a completar 20 lecciones y cada una de estas lecciones tiene particularidades muy diferentes. Que sea de provecho intelectual y que sigamos conociendo nuestra lengua. Muchas gracias.